Hola, hola, hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo, te damos la más cordial bienvenida. Prepárate para sumergirte en un mundo de noticias, análisis y, sobre todo, de pasiones que desatan. Y para todos los que siempre están ahí, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos entre manos un tema que ha estado resonando con fuerza en el corazón de muchos fans, un tema que tiene a todos con la expectativa al máximo, la reacción de Kerem Bürsin al oír a Hande Erçel. Sí, han oído bien. Dos nombres que juntos evocan instantáneamente imágenes de una química innegable, de una historia que cautivó a millones. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o de ambos, quédate con nosotros, porque vamos a desgranar cada detalle, cada posible matiz de este encuentro, o mejor dicho, de esta reacción. Y antes de que nos lancemos de lleno en esto, un pequeño recordatorio que siempre hace la diferencia para nosotros. Si aún no lo has hecho, dale ese clic al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a adentrarnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, aunque me sorprendería mucho, estos dos talentosos actores turcos alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima serie Sen Kalkam, o El amor está en el aire, como se le conoció en muchos países de habla hispana. La química entre Hande Erçel, quien interpretó a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien dio vida a Serkan Bolat, fue tan palpable, tan real, que trascendió la pantalla. Los fans no solo adoraron la historia de amor de sus personajes, sino que también esperaban, deseaban con todas sus fuerzas que esa conexión especial se trasladara a la vida real. Y bueno, como suele suceder en estos casos, los rumores, las especulaciones y las esperanzas se multiplicaron. Han pasado ya un tiempo desde que la serie llegó a su fin, y aunque la relación entre ambos ha evolucionado, la atención de los seguidores hacia cualquier interacción entre ellos, o incluso la mención de uno por el otro, sigue siendo increíblemente alta. Y es precisamente eso lo que nos trae hoy aquí, una situación en la que Kerem Bürsin reacciona al oír el nombre de Hande Erçel. Para entender la magnitud de esta reacción, debemos recordar el contexto. Sen Kalkam no fue solo una serie más. Fue un fenómeno. La forma en que Eda y Serkan se enamoraron, sus altibajos, sus momentos de ternura y también de conflicto, cautivaron a audiencias de todas las edades y de todas partes del mundo. Las redes sociales se llenaron de teorías, de memes, de fanficción, y de una comunidad global que vivía cada episodio como si fueran propios. La conexión entre Kerem y Hande era tan fuerte en pantalla que los fans veían en ellos una pareja ideal, tanto dentro como fuera de la ficción. Y aunque ambos han sido muy discretos y profesionales con sus vidas privadas, las menciones mutuas, los likes en redes sociales, y cualquier aparición conjunta o separada donde se toque el tema, son analizados al milímetro por los seguidores más acérrimos. Es como si la historia de Eda y Serkan, de alguna manera, continuara viva en la imaginación de los fans, y cualquier destello de esa conexión reavivara la llama. La situación específica que ha generado este revuelo, o al menos la que vamos a analizar hoy, gira en torno a un evento o un momento en el que Kerem Bürsin se encontraba en una situación, probablemente pública o semipública, donde Hande Erçel fue mencionada. Imaginen la escena, cámaras presentes, quizás una entrevista, un evento de alfombra roja, o incluso una interacción más casual con fans o la prensa. Y de repente alguien, ya sea un periodista, un fan o incluso alguien cercano, pronuncia el nombre de Hande Erçel. ¿Cuál fue la reacción de Kerem? Aquí es donde reside el misterio y la intriga que nos lleva a todos a querer saber más. Cuando hablamos de reacción, no nos referimos solo a un simple sí. Nos referimos a todo el abanico de posibilidades, una sonrisa, una mirada, un gesto, una palabra, una emoción que se pueda percibir en su rostro o en su lenguaje corporal. ¿Fue una reacción de sorpresa agradable? ¿De nostalgia? Quizás un poco de incomodidad, si la pregunta o el contexto no era el más adecuado. O tal vez una respuesta calculada, diplomática, como suele ser común en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que en el mundo de las redes sociales y del escrutinio mediático, incluso la más mínima expresión puede ser magnificada y analizada hasta la saciedad. Si consideramos la naturaleza de la relación que se percibió entre Kerem y Hande durante la serie, y los rumores posteriores que circularon, es natural que los fans esperen una reacción que refleje un cierto afecto o respeto.
Han compartido una experiencia profesional muy intensa y exitosa, y eso suele dejar huellas. La forma en que se apoyaron mutuamente durante la promoción de la serie, las entrevistas conjuntas donde se les veía cómodos y divertidos, todo contribuye a la idea de que existía una conexión genuina. Por lo tanto, cuando el nombre de Ande surge en presencia de Kerem, los ojos se dirigen hacia él, buscando esa señal, esa respuesta que confirme o desmienta las esperanzas de los fans. Analicemos las posibles reacciones y qué podrían significar. Si Kerem sonríe de forma genuina, una sonrisa que llega a sus ojos, podría interpretarse como un recuerdo feliz, un aprecio por el tiempo compartido, o incluso una cierta nostalgia por esa etapa de su vida y carrera. Si su mirada se ilumina por un instante o si hay un ligero rubor, podría indicar que el nombre de Ande todavía tiene un impacto emocional en él. Por otro lado, si su reacción es más reservada, quizás un asentimiento leve acompañado de un comentario breve y genérico, podría ser una señal de que prefiere mantener esa etapa en el pasado, o que busca proyectar una imagen más profesional y menos personal. A veces, la forma en que un actor habla de su coestrella puede decir mucho. ¿Utiliza superlativos? ¿Destaca sus cualidades profesionales o personales? ¿O se limita a mencionar la colaboración? La ausencia de ciertos comentarios también puede ser significativa. Por ejemplo, si antes solía elogiarla efusivamente y ahora sus comentarios son más escuetos, podría interpretarse de muchas maneras. Pero hoy nos centramos en la reacción instantánea, en ese primer reflejo al oír su nombre. Imaginen la siguiente situación hipotética: Kerem está en una entrevista, respondiendo preguntas sobre su último proyecto. De repente el entrevistador, quizás intentando generar un momento de nostalgia o interés, pregunta: Kerem, mucha gente todavía te recuerda por tu papel junto a Ande Erçel en Sen Kalkam. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en esa época y en ella? En ese instante la cámara se enfoca en Kerem. Podríamos ver cómo sus ojos parpadean una vez, quizás un breve lapso antes de responder. ¿Se forma una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios? ¿O su expresión se vuelve más seria, más reflexiva? Si Kerem responde con una sonrisa y dice algo como: Ande es una persona increíble, una colega maravillosa. Fueron tiempos inolvidables, creamos algo muy especial juntos, eso sería una respuesta muy positiva para los fans. Reflejaría respeto, aprecio y un reconocimiento de la importancia de su colaboración. Si por el contrario la pregunta lo toma por sorpresa y su respuesta es más corta, como sí, fue una serie exitosa, o trabajamos bien juntos, la interpretación variará. Algunos fans podrían verlo como profesionalismo, otros como una señal de que la relación ya no es tan cercana, o que simplemente prefiere no entrar en detalles. Otro escenario podría ser en un evento donde hay muchos fans. Un fan grita emocionado: Kerem. Ande. ¿Cuál sería la reacción de Kerem? Quizás un saludo rápido con la mano, una sonrisa hacia el fan, o incluso un breve ¿qué pasa? En estas situaciones la espontaneidad es mayor, y por lo tanto, la reacción puede ser más reveladora. Es importante recordar que los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Y aunque los fans aman las historias, no debemos olvidar que detrás de los personajes hay personas con sus propias vidas y relaciones. Sin embargo, la fascinación por la pareja Kerem-Ande es innegable y ha creado una comunidad de seguidores muy apasionada. Ellos, a su vez, han construido esta expectativa a través de su propia conexión y la forma en que se mostraron al mundo. Podemos especular sobre la reacción de Kerem Bürsin basándonos en lo que hemos visto de él en el pasado. Kerem ha demostrado ser una persona carismática, expresiva y, en general, muy abierta en entrevistas. Cuando se le pregunta sobre temas que le apasionan, su lenguaje corporal y sus palabras suelen ser entusiastas. Si Ande Erçel es mencionada en un contexto positivo, es probable que su reacción refleje ese entusiasmo o, al menos, un respeto cordial. Si buscamos vídeos o entrevistas específicas donde esto haya ocurrido, encontraremos diferentes matices. A veces Kerem ha hablado con una sonrisa sobre su compañera de reparto, recordando anécdotas o destacando su profesionalismo y talento. Otras veces, ante preguntas más insistentes sobre su relación pasada o presente, ha optado por respuestas más evasivas, buscando proteger su espacio personal. Lo que hace que este tema sea tan cautivador es la dualidad. Por un lado está la profesionalidad esperada en el mundo del entretenimiento, donde los actores deben mantener una imagen pública. Por otro lado está la conexión humana,
la posibilidad de que los lazos forjados en proyectos tan intensos trasciendan la pantalla y perduren de alguna forma. Los fans, al vivir la historia a través de ellos, se involucran emocionalmente y desean ver una continuidad de esa magia. La reacción de Kerem Bürsin al oír a Hande Erçel es, en esencia, una ventana a cómo él percibe esa etapa de su vida y su relación profesional. Es un recuerdo dulce y lejano. ¿Es una influencia que todavía aprecia? ¿O es simplemente un tema que prefiere no reabrir demasiado? La sutileza en su respuesta, en su gesto, en su mirada, es lo que los fans analizan con lupa. Por ejemplo, si en una entrevista Kerem está hablando de sus próximos proyectos y alguien interrumpe para preguntar sobre Hande, su reacción inicial podría ser de sorpresa. ¿Un pequeño gesto de sorpresa en el rostro? ¿Una pausa antes de retomar el hilo? Estos detalles son los que alimentan las conversaciones en los foros de fans. Y si su respuesta posterior es positiva, el alivio y la alegría en la comunidad de seguidores son palpables. Comentarios como "lo sabía", "qué bien que la recuerde con tanto cariño", o "siempre habrá un lugar especial para Eda" y Serkan inundan las redes. Por otro lado, si la pregunta se vuelve demasiado invasiva o personal, es natural que Kerem, como cualquier persona, se muestre más reservado. Esto no significa que tenga una mala relación con Hande, simplemente que hay límites. Y los fans, aunque apasionados, también deben aprender a respetar esos límites. Hemos visto a lo largo de su trayectoria cómo Kerem Bürsin se ha convertido en un actor muy querido y respetado. Su carisma y su forma de ser lo han hecho conectar con el público de una manera especial. Por eso cualquier indicio de su sentir hacia Hande Erçel es objeto de interés. Es un reflejo de la huella imborrable que Senkalkam dejó en sus vidas y en la de sus seguidores. Al final del día, la reacción de Kerem Bürsin al oír a Hande Erçel es un microcosmos de la compleja relación entre la vida pública y la privada de las celebridades, y de cómo los fans se involucran en estas narrativas. Es un recordatorio de que aunque los veamos en la pantalla como personajes, detrás de ellos hay personas reales con sus propias historias y evoluciones. Pero para nosotros, los que amamos el universo de Senkalkam y a estos dos talentos, cada mención, cada reacción, es un capítulo más en la saga que tanto nos ha cautivado. Y lo que más deseamos como fans es verlos felices y prosperando, ya sea individualmente o recordando con afecto los momentos que compartieron. En resumen, hemos explorado el gran impacto que tuvo la serie Senkalkam y la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las posibles reacciones de Kerem al oír el nombre de Hande, considerando el contexto, el cariño de los fans y la privacidad de los artistas. Hemos destacado cómo cada gesto o palabra se interpreta y analiza en el mundo de las redes sociales, y la importancia de recordar que detrás de los personajes hay personas reales. La reacción de Kerem Bürsin no es solo un detalle, es un reflejo de la huella que dejaron juntos y de la continua fascinación que generan. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí prepararlo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cómo creen que reacciona Kerem? ¿Qué interpretan ustedes de sus reacciones en las ocasiones que han tenido lugar? Dejen sus comentarios, sus teorías, sus anécdotas, aquí abajo en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que la conversación siga creciendo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para ustedes. Hasta pronto.